Memorias Hispánicas. ¿Cuáles son los mejores libros sobre Hispania en la Antigüedad tardía y más específicamente sobre el periodo posromano en Hispania, entre los siglos V y VIII? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio voy a recomendarte 10 lecturas adecuadas para todos los públicos sobre las migraciones bárbaras, el reino visigodo, la Hispania bizantina, el reino suevo o los vascones. Tenéis los enlaces a los libros mencionados en la descripción del episodio, pero aviso, para ser transparente, que son enlaces de afiliados de Amazon con los que gano una comisión por venta sin ningún cargo adicional para ti. Dicho esto, empecemos. El primer libro que recomiendo es Bárbaros y Romanos en Hispania 400-507 AD, de la mano de la editorial Marcial Pons, una de las más serias y reputadas en historia. Su autor es Javier Arce, uno de los mejores conocedores de la antigüedad tardía en la península ibérica y un veterano historiador y arqueólogo del CSIC. Bárbaros y Romanos en Hispania presenta una visión muy completa de la historia de este periodo convulso. No solo explica la historia política de Hispania en su último siglo bajo dominio romano y en la transición a los reinos bárbaros con la entrada de suevos, vándalos, alanos y godos, sino que también habla de otros aspectos como las ciudades y el mundo rural, la Iglesia católica, la administración civil, la violencia del periodo o la economía. Es una lectura amena de unas 250 páginas quitando anexos y bibliografía, y uno de los libros más recomendables para conocer el siglo V hispano. Como segundo libro tenemos Las migraciones bárbaras y el occidente romano 376-568 de Guy Halsall, un libro que usé bastante para mis episodios dedicados a la antigüedad tardía. Este no es un libro específicamente dedicado a Hispania, sino al conjunto del Imperio Romano para examinar el fenómeno de las migraciones bárbaras y su rol en la desaparición del Imperio Romano en Occidente. Este historiador inglés dedica una parte importante del libro a demostrar, mediante fuentes escritas y la arqueología, las relaciones fuertes que ya existían entre romanos y los bárbaros más allá de su frontera antes del año 376, cuando se produce la entrada de miles de godos al Imperio Romano. Habla en detalle de la sociedad tardorromana y de las sociedades bárbaras antes del siglo V, y luego ya dedica la mayor parte del libro a la historia política y social del turbulento siglo V y a cómo los bárbaros formaron sus propios reinos en sustitución al aparato del poder romano. Finalmente, en Las migraciones bárbaras y el occidente romano 376-568, Guy Halsall estudia qué mecanismos emplearon los bárbaros para emigrar y asentarse en el Imperio Romano. Discute la etnogénesis o, la formación de la identidad de cada uno de los pueblos bárbaros que formaron su reino. Y termina con un capítulo dedicado a explicar por qué Justiniano fracasó en sus campañas de restauración del Imperio Romano en Occidente. La edición en español de este libro puede ser un poco difícil de encontrar, así que quizás tengas que comprar la original inglesa si quieres hacerte con él. Y como recomendación extra, ya que hablamos de historiadores extranjeros, quiero recomendar a Chris Wickham y su Framing the Early Middle Ages, Europe and the Mediterranean 400-800 para un estudio general de las sociedades de la Europa posromana y tardoantigua. Recomendaría su edición en español si no fuera porque es prácticamente imposible de encontrar hoy en día. El tercer libro que quiero animarte a leer es Breve Historia de los Godos de Fermín Miranda García, profesor titular en Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta es una obra de carácter divulgativo, es una lectura muy amena para todos los públicos sobre la historia de los godos desde sus orígenes hasta la caída del reino visigodo de Toledo, incluyendo a los ostrogodos de Italia. Se trata ante todo de una historia política de los godos, o sea, no esperes que te hable de las sociedades sobre las que gobernaron o de economía y cultura. Como lectura introductoria, para quien no sepa casi nada de los godos, pues está bien. Hispania visigoda, el tiempo de los bárbaros, es un libro que salió hace menos de un año. E igual que el anterior, se trata de un libro no pensado para académicos, sino para el público general. Hispania visigoda, el tiempo de los bárbaros, es una lectura cortita, de unas 200 páginas. Y como su título indica, se centra en el reino visigodo, explicando quiénes eran los visigodos y cómo se asentaron en la península, la sociedad hispanogoda, las leyes y el ejercicio del poder,
la iglesia, el arte, o también hay capítulos dedicados a figuras importantes como Leovigildo, Recaredo y el erudito Isidoro de Sevilla. El libro no está planteado como una historia general y cronológica del reino visigodo, sino que se trata de una obra colectiva que cuenta con la participación de historiadores como Pablo Poveda Arias o Javier Albarrán, a los que entrevisté en Memorias Hispánicas. Pero la antigüedad tardía por romana en Hispania incluía más que visigodos. La historiografía española durante mucho tiempo mantuvo en el olvido al reino de los suevos, que gobernaron sobre la antigua Galicia romana e incluso más en su apogeo. De manera que el quinto libro que te recomiendo es El Reino Suevo 411-585, prácticamente el único libro monográfico dedicado a los suevos y de la mano del gran catedrático de Historia Antigua, Pablo de la Cruz Díaz Martínez. Esta obra se centra mayoritariamente en la llegada de los suevos y en los reinados de Hermerico, Requila y Requiario, cuando el reino suevo alcanzó su apogeo territorial, porque después de eso contamos con muy poca información en las fuentes descritas y hay muchas décadas en que, en cuanto a historia política, no sabemos nada de los suevos y Galicia. Por lo tanto, el Reino Suevo 411-585 se trata de un libro imprescindible para cualquiera que quiera conocer la historia de los suevos en Hispania y se puede encontrar por un precio asequible. Como lectura extra y además gratuita sobre los suevos, pues recomiendo la obra colectiva titulada In Tempore Suevorum, El tiempo de los suevos en la Galicia, 411-585, coordinada por el historiador y arqueólogo Jorge López Quiroga. Tengo que decir que no es una obra pensada para el público general, sino que se trata de una colección de decenas de artículos académicos que ofrecen una visión completa del reino suevo, incluyendo los orígenes de los suevos, su historia política y religiosa, estudios de monedas, poblamiento, comercio y un largo etcétera. Para quien quiera profundizar de esta manera en el reino suevo, pues voy a poner los enlaces de estas lecturas extras también en la descripción del episodio. El Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, también tuvo presencia en Hispania, manteniendo bajo su control parte del sureste peninsular durante varias décadas, además de las Islas Baleares y Ceuta. Margarita Vallejo Girbés y Jaime Vizcaíno Sánchez son los editores del libro El umbral del imperio, Nuevas miradas a la Hispania bizantina, donde coordinan numerosos artículos dedicados a las últimas investigaciones arqueológicas de Cartagena, Málaga o las Baleares y traen toda la información actualizada sobre la Hispania bizantina, incluyendo la sociedad, administración, ejército o comercio. Estos dos autores son los referentes en la presencia bizantina en Hispania. Margarita Vallejo más desde una perspectiva de las fuentes escritas y Jaime Vizcaíno desde la arqueología. Y recomiendo cualquier obra de estos dos a quien quiera profundizar más de lo que ofrece El umbral del imperio. De hecho, de manera gratuita podéis descargar el monográfico de Antigüedad y Cristianismo titulado La presencia bizantina en Hispania de Jaime Vizcaíno Sánchez. Puede estar algo desactualizado por ser del 2007, pero sigue siendo una obra de referencia con sus más de 800 páginas. Y el séptimo libro que recomiendo es de historia regional, sobre el territorio de los vascones. En la antigüedad tardía, romana, no hubo ningún poder central gobernando Vasconia. Vasconia era una región con jefecillos muy locales y era una región abierta tanto a influencias y conflictos con los francos como con los godos. Por eso es tan interesante de estudiar qué ocurrió ahí. Ya utilicé la tesis doctoral de Miquel Pozo Flores a lo largo de mi serie de episodios sobre la antigüedad tardía peninsular. Pero hace un año este historiador editó su tesis como libro titulándola Vasconia tardoantigua entre la evolución sociopolítica y la construcción intelectual 400-711. Es una obra de referencia que desde las fuentes escritas y la arqueología nos pinta el panorama político y social de Vasconia. Muy recomendable su lectura y más si eres de Navarra o País Vasco. La Hispania tardorromana y visigoda, siglos V y VIII, es un libro publicado por la editorial Síntesis y escrito por 3 autores. Puede estar algo desactualizado en algún aspecto porque se publicó en 2007, pero es una obra bastante completa y fácil de leer. Empieza por un capítulo sobre Hispania y el Imperio Romano antes de las migraciones bárbaras. Después estudia la historia política de Hispania entre los siglos V y VIII, incluyendo godos, suevos, vándalos e imperiales romanos.
y sigue con un estudio bastante detallado sobre la economía, sociedad, ciudades, gobierno e iglesia. Esta serie de libros de editorial Síntesis, llamada Historia de España, Tercer Milenio, está bien porque al final de sus libros también presentan un apéndice documental y presentan temas polémicos y no resueltos en la historiografía, presentándote pues, los argumentos de unos y otros para que luego tú decidas qué te convence más. Creo que es un libro que balancea bien historia política, social y económica, y por eso lo recomiendo. He empezado la lista de libros sobre la Hispania tardoantigua por romana con un libro de Javier Arce, y ese tiene continuación con su obra llamada Esperando a los árabes 507-711. El planteamiento del libro no es muy común porque son bloques temáticos, o sea, no es un libro de historia política del reino visigodo siguiendo una cronología. En Esperando a los árabes, Javier Arce nos acerca a la sociedad visigoda, a sus élites, a la gente común y sus cotidianidades y su mentalidad. Hay capítulos dedicados al asentamiento de los godos en Hispania, los reyes y obispos, la guerra y ejército, la justicia, el aprender a leer y escribir, o las calamidades que sufrieron. Creo que el libro de Javier Arce que recomendé al principio es más accesible y en cambio para este pues ya hay que tener unos mínimos conocimientos del reino visigodo. Y cierro la lista de mejores libros de la Hispania tardoantigua con el superventas Los visigodos, hijos de un dios furioso, de José Sotochica. Es un libro que ofrece una visión muy completa de los godos y del reino visigodo, porque no solo habla de historia política, sino también de sociedad, economía, cultura y todos los demás aspectos de la historia del periodo. La poca crítica que le haría sería que dedica un tercio del libro a los orígenes y evolución de los godos, y eso quizás pues, puede ser excesivo si solo te interesan los visigodos en Hispania. Pero por lo demás creo que es una gran obra que aporta novedades a la historiografía, es fácil de entender y tiene muchas imágenes y mapas y eso siempre es muy de agradecer para facilitar la comprensión a los lectores. Si solo puedes comprar un libro de la lista y lo que más te interesa es el reino visigodo, entonces sin duda te recomendaría ir a por este, Los visigodos, hijos de un dios furioso, de José Sotochica. Recuerda que tienes todos los enlaces de afiliados y de las lecturas extra que he recomendado en la descripción del episodio. ¿Qué me dices? ¿Te ha gustado que haga recomendaciones bibliográficas? Si quieres más episodios de este estilo, deja un comentario y dime qué temas te interesarían para leer más por tu cuenta. Acuérdate de estar suscrito al canal de YouTube y dos podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas para más contenido. Puedes unirte al Discord del programa para chatear sobre historia y puedes conseguir beneficios exclusivos convirtiéndote en mecenas en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción del episodio. Así que muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.